Escuchas El Mostrador en la Clave. Estamos de vuelta con El Mostrador en la Clave, siendo las 9:04 de este día. Yo siempre me olvido de los días, pero hoy es martes 23 de marzo. Y bueno, vamos a ir de lleno para seguir conversando sobre las estrategias que hay frente a la crisis sanitaria, ¿no? Recordemos que 21 nuevas comunas de la región metropolitana pasaron a cuarentena. Más de un tercio del país está confinado. El gobierno anunció que no es opción suspender las próximas elecciones, las de 10 y 11 de abril. En fin, están pasando muchas cosas. Hay mucho costo asociado al confinamiento, todo el plan de apoyo anunciado por el presidente Piñera ayer en la noche, etcétera, etcétera. Vamos a conversar con personas muy capacitadas para pronunciarse sobre estos temas, fundamentalmente de la mirada del confinamiento, la mirada sanitaria. Tenemos a José Miguel Berlucci, secretario nacional del Colegio Médico. ¿Cómo estás, José Miguel? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Y tenemos a Albana Paganini, directora clínica psicológica de la Universidad Diego Portales. Muy bienvenida, Albana. Hola, buenos días, Federico. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar en El Mostrador en la Clave. Oye, bueno, vámonos a lo último, que esto es muy dinámico, está pasando, siempre pasan cosas. El gobierno había anunciado que no iban a haber permisos durante el fin de semana, prácticamente, y ahora está precisando que solo este fin de semana y no todos los fines de semana. Conversemos un poco sobre eso, José Miguel Berlucci. Sí, bueno, la verdad es que, cuesta un poco expresarse sobre este tipo de medidas, principalmente porque cuesta encontrarle un poco el sentido sanitario a las medidas. La verdad es que no te podría. Pero ustedes como colegio médico venían pidiendo confinamiento más estricto desde ese tiempo. Sí, lo que pasa es que justamente, aquí hay que comprender una cosa. En las zonas confinadas, la gran cantidad de permisos no son los permisos personales que generan la gran movilidad de las personas. La gran cantidad de permisos que se generan a partir de las empresas que están autorizadas como empresas esenciales. En realidad, todos los ejemplos que hemos tenido de cuarentenas, de malas cuarentenas, por decir cuarentenas muy largas, que incrementan los problemas de salud mental, violencia intrafamiliar, los problemas económicos con las pymes, qué nos pasó en Punta Arenas, qué nos pasó en Puerto Montt, qué nos está pasando ahora en Concepción, se debe a una gran movilidad semanal, no del fin de semana. Y esa movilidad semanal, estamos hablando que Punta Arenas tenía 75.000 o 80.000 permisos diarios para una población de 150.000 personas. O sea, más del 50% de la población estaba adscrita como empresa esencial. Entonces, en ese sentido, la verdad es que durante el fin de semana, la gran cantidad de esos permisos cae y se mantienen estos permisos individuales para, salir a hacer compras, efectivamente. Ahora, yo creo que va en la dirección correcta, pero lamentablemente, si no está acompañada de esta otra pata, como te digo, que tiene que ver con la movilidad que se genera por estas supuestas empresas esenciales, y si no se mantiene en el tiempo, la verdad que a eso es lo que me refiero con que cuesta encontrarle una explicación sanitaria a la medida. Albana Paganini. Dígame. Esto lo mencionó recién José Miguel Berlucci, habló de el tema, no me acuerdo cómo lo dijiste exactamente, pero la salud mental que está asociado con los confinamientos. Me gustaría, en tu calidad de directora de clínica de la Universidad Diego Portales, que nos hablaras un poco de eso, que nos comentaras qué se espera, porque ya los chilenos estamos golpeados con un año de pandemia, ¿no? Y un montón de confinamiento y fases 2, fases 3, fases 1. ¿Qué está pasando con la salud mental de los chilenos? Bueno, yo pienso que hay que definir algunas cosas en términos generales, ¿no? Y que son
los efectos que esta pandemia ha provocado en las subjetividades, por decirlo, ¿no? Porque oye, pareciera que la gente está bien cabreada, pareciera que ya no da más, o da para más. A ver, yo pienso que algo que nos ha pasado a todos y a todas es que esta pandemia rompe con todo el automatismo de nuestras costumbres sociales, digamos, con nuestras formas, con nuestros ritmos de vida, y de repente la vida se nos volvió extraña, impredecible. De alguna manera nos convertimos en protagonistas de cierta distopía, ¿no? En donde empezamos a cuidarnos de maneras muy inéditas, por decirlo, ¿no? Las medidas de higiene es guardarnos del peligro extremo. Y eso justamente desestabiliza las subjetividades, porque genera angustia, genera desamparo, genera desauxilio. Pensemos también en toda la precarización social y económica, porque no es lo mismo un confinamiento con hacinamiento que un confinamiento en condiciones habitacionales aceptables, ¿verdad? Ahí también esta pandemia visibiliza lo precario de un sistema. Y entonces esa desestabilización genera una especie como de agujero en la subjetividad de las personas, se conmueven todas las identificaciones, todas las creencias, y eso produce angustia que se resuelve, entre comillas, por la vía de los síntomas. Entonces, claro, si uno revisa las cifras en torno a la salud mental, hay depresión, trastornos ansiosos, hay un aumento incluso, nosotros vimos en la clínica el año pasado que nos preocupó mucho en la población adolescente, mucha ideación suicida activa, en fin. Entonces, efectivamente, esto no es sin costo subjetivo, ¿no? Me parece que ese es un punto también importante a considerarlo, porque se abre la precarización, la falta de certidumbre, y otra cosa que me parece importante es cómo también, y esto me parece que ya es un tema también general, quedó en evidencia que la salud pública no es un derecho, que las sociedades que están organizadas bajo esta lógica de mercado cuidan poco a su gente. Y esto genera aún mayor indefensión, también mayor angustia y mayor sintomatología, ¿no? En relación Eso en términos generales. Gracias, Albana. En relación a esto que tú mencionas, José Miguel Berlucci, se ha quedado claro con este año y con todas las necesidades de atención de salud primaria y de urgencias y de todo tipo, la necesidad de fortalecer la educación, la salud pública. ¿Cuál es tu impresión como colegio médico? ¿Qué pasa con la salud pública, la salud privada? ¿Cómo conversan ambos sistemas? Mira, es sumamente interesante la pregunta, porque justamente hace pocos días reflexionamos en redes sociales con algunos conocidos que cada crisis finalmente trae algunas cosas positivas, no todo es tan malo. Y en ese sentido, así como la gripe española probablemente desarrolló mucho de los sistemas de salud europeos, incluso el chileno, con la creación del Servicio Nacional de Salud del año 50 y algo. Si nos venimos un poquito más acá, después de la pandemia de H1N1, quedó montado todo un sistema de biología molecular que permite hacer diagnósticos por PCR. Eso viene previo. ¿Qué año fue eso, José Miguel? Año 2009. Cuando comenzó la pandemia de la influenza, yo estaba trabajando. En la salud pública se empezó a generar estos diagnósticos moleculares que nos permitía identificar el virus rápidamente. Y eso quedó montado. Eso hace unos 12 años aprox. 12, 13 años. Y hoy en día probablemente nos van a quedar dos regalos, por decir de alguna forma, dentro de toda esta tragedia, ¿no es cierto? Y los dos regalos que nos van a quedar, uno va a ser el fortalecimiento de las unidades de paciente crítico. Hay que recordar que pasamos de tener 900 camas a nivel nacional, público-privado, a actualmente alrededor de 2.500, probablemente 3.000 camas de paciente crítico con 2.500 ventilados. Entonces, en ese sentido, ese fortalecimiento que
muchas veces se nos decía a quienes somos defensores y promotores de la sanidad pública, se nos decía que no era posible, que en el fondo no había dinero. Sin embargo, como vemos, cuando hay voluntad política y cuando hay, digamos, dinero, se puede hacer en pocos meses. Y necesidad. Claro. Bueno, sí, lo que pasa es que la necesidad se lee como la voluntad política, ¿no? Porque la necesidad siempre hubo. Y lo otro grande, yo creo que este es un tema más de fondo que nos va a quedar, es que este mismo acoplamiento o esta misma, ¿no es cierto?, jefatura, rol rector que ejerce el Ministerio de Salud sobre, por ejemplo, las camas con ventilador, tanto públicas como privadas, al generar un solo gran sistema, probablemente el primer puntapié para generar un sistema que vaya principalmente orientado a proteger a las personas independientes del sistema de financiamiento. Es decir, que converse la salud pública con la salud privada. Más que converse, porque la verdad que es el famoso término de la complementariedad público-privada, acá que en el fondo un solo sistema sea el encargado de proteger a las personas. Y en ese sentido, las voces técnicas y orientados a los grandes problemas que tiene nuestro sistema de salud chileno, orientados a generar un seguro único, ¿no es cierto?, que pueda, independiente que si usted se atiende en clínica o en hospital, donde sea, que sea un seguro único, nacional, público, el cual le entregue el financiamiento para que usted pueda realizar sus coberturas. Y en realidad esas propuestas, por ejemplo, la del colegio, que ya lleva unos 2-3 años siendo discutida, probablemente con toda esta crisis está mucho más cercana y mucho más abierta. Esta propuesta generalmente era rechazada por los sectores de centro derecha, quienes apelan, ¿no es cierto?, a la libertad de elegir, pero vemos que hoy en día con estas crisis, la necesidad de protección y la necesidad de poner al centro a la persona por sobre, digamos, intereses económicos u otros, parece ser más importante que nunca. José Miguel, estos son como los dos grandes, tú llamaste regalos, poniéndole entre comillas, por supuesto, aportes de este proceso tan sufrido. Pregunta técnica, ¿esta jefatura desde el mundo de lo público sobre las camas del mundo de la salud privada que no existía antes de la pandemia o no se aplicaba antes de la pandemia, hay norma expresa que por existir pandemia se puede hacer un sistema único o esto es en la casuística o hay norma en el Código Sanitario? Explíquenos un poco eso, porque antes de la pandemia eran dos sistemas que completamente separados y a partir de la pandemia empezó a haber una gestión única de las camas. Sí, mira, en realidad antes no es que no se hiciera, esto siempre se ha hecho, principalmente por la vía de compra. En realidad todos los inviernos, con el famoso, ¿no es cierto?, campaña de invierno, nos pasaba que efectivamente se nos acababan las camas en los hospitales públicos. Claro, y se compraban en los privados, pero eso era un tremendo negocio para los privados al final del día, y eso ya claro, parece que no se está haciendo así, ¿o no? Ahora, o sea, sí, lo que pasa es que la única diferencia es que ahora igual se les está comprando, digamos. Lo que sí es que se les compra a un precio regulado, en el fondo por el ente que compra esas camas, que en este caso es FONASA. Y lo segundo es que, aparte de este precio regulado, la disponibilidad de camas, en el fondo se maneja de manera centralizada. Entonces, independiente que... ¿Y eso va a poder seguir así después de la pandemia o es una norma que es solo por la pandemia? No, siempre se puede hacer así. El Código Sanitario le entrega la potestad, digamos, para en caso, por ejemplo, de emergencia u otras situaciones, poder manejarlo así. Ahora, es decir, ahí podemos tener un tercer regalo, entonces. Exactamente. Ahora, lo que sí es que efectivamente yo creo que es el mejor ejemplo justamente de esto que te decía yo, que cuando hay un financiador único, cuando hay un seguro único, este seguro independiente de si usted es una clínica, usted es un hospital, estos seguros en general, como necesitan este tipo de prestaciones, pueden generar a través de su poder de compra absoluto, ¿no es cierto?, la rectoría de la necesidad de acuerdo a lo que vaya requiriendo el país. Esto es el mismo ejemplo, porque aquí el rol rector de compra lo está haciendo FONASA. FONASA le dice finalmente a las clínicas u otras, póngame a disponibilidad todas las camas porque yo voy a comprar las camas porque las necesito.
Entonces, un seguro único funcionaría a sí mismo, pero con esta y otras prestaciones. Ya, todo esto ha sido un desarrollo que puede tener un lado positivo una vez terminada esta crisis de pandemia, y que tú has denominado regalos, por supuesto, entre comillas, aportes que dejan los momentos críticos, ¿no? Albana Paganini, directora clínica de la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales, ¿qué regalo, entre comillas, en el sentido o acepción que menciona José Miguel Berlucci, nos va a dejar a la salud mental esta crisis pandémica, si es que lo hay? Bueno, yo no sé si vamos a tener un regalo para la salud mental. ¿Ha habido algún avance durante este periodo que uno pueda mencionar y pensar que podría proyectarse hacia el futuro? Bueno, yo pienso que más que un avance, se ha abierto una discusión importante en torno a la salud. Y yo diría la salud en términos generales, ¿no? Y que eso me parece que puede ser auspicioso, y es auspicioso, poder abrir un debate, una reflexión, porque justamente esta pandemia pone en evidencia las dificultades y carencias y entonces permite, digamos, esa discusión. Ahora, ¿cómo esto se va a resolver a futuro? ¿Qué políticas se van a implementar? Esto me parece también que es fundamental, ¿no? Porque por ahora lo que uno ve es una política, o lo que yo observo, es una política más bien ligada a la oferta y la demanda. Es decir, ayer uno escuchaba los anuncios del gobierno para paliar la situación y es el ofertón de los bonos. Entonces, si seguimos en esa misma línea, la salud también se va a ver afectada y el aprendizaje de esto va a pasar piola, por decirlo de alguna manera, va a pasar colado, ¿no? Además, aquí hay otro tema en relación a la salud, es que las noticias actuales a veces son muy difíciles de procesar para las personas, ¿verdad? Estas formas de confinamiento que son necesarias, están fuera de discusión, eso creo que confunden también. Hay permiso, no hay permiso, se sale, no se sale. Mucha incertidumbre. Genera aún más angustia, más incertidumbre. Y otra cuestión que me parece que es importante pensar es cómo esta pandemia ha generado un modo de cuidado, que es el confinamiento, que es distinto a otras formas de cuidado y protección que teníamos socialmente, porque nos pone en una posición más pasiva. Generalmente, a nivel de crisis sociales, ¿cómo nos protegemos? Estando con otros, saliendo a la calle, encontrándonos con otros, reflexionando. Y aquí, justamente, el cuidado pasa por confinarse. Entonces también esta situación es bastante compleja para pensar lo que está pasando hoy, ¿no? Y pensando además que el confinamiento en el imaginario nuestro tiene que ver con reclusión, con sentirse prisionero, ¿verdad? Y me parece que todos esos puntos, bueno, son los que uno ve ahora en la clínica, ¿no? La angustia, las ansiedades más paranoides, la incertidumbre, la desestabilización, el no poder abrazarse, el no poder acercarse, en fin. El otro día un joven me hacía el siguiente comentario, un adolescente, que a mí me pareció tan lúcido lo que me decía. Yo le estaba preguntando cómo había sido el retorno a clase. Entonces él me dice, yo fui 2 días, pero prefiero hacer las clases por Zoom. Y yo quedé muy sorprendida y le digo, ¿pero cómo por Zoom? Si el año pasado estabas muy aislado. Y me dice, lo que pasa es que estar no es presencia, porque estamos, pero estamos que no podemos acercarnos, estamos en el patio que no podemos jugar a la pelota, estamos separados. Y efectivamente, lo que es muy lúcida esta observación, porque lo que afecta a la subjetividad justamente es lo que llamamos presencialidad, que es una experiencia particular de encuentro con otro que va más allá del estar. Y que el gran aporte de la escuela, de los colegios, de la... Pero claro. Entonces, yo creo que
si pudiera pensar, ahora volviendo un poco a lo que tú preguntabas. ¿Ha habido algún avance en el mundo de la salud mental producto de la pandemia, de mayores recursos, mayor coordinación, mayores planes? Nos obligó, yo no sé a nivel de salud pública, yo puedo hablar de la experiencia nuestra en la clínica que nos obligó. Le vamos a preguntar después a José Miguel, que está en línea. A reinventarnos. Todos los colegas tuvimos que retomar formas de trabajo que, si bien ya existían, son inéditas por el contexto que estamos viviendo. Y eso nos llevó justamente a pensar, y eso en ese sentido, y a reflexionar, y hay prácticas que ya llegaron para quedarse. Efectivamente hay cosas que van a seguir ocurriendo post-pandemia, por decirlo. Por ejemplo, todo el desarrollo de lo que es la atención remota, que si bien no es nueva, es bien antigua, nos ha llevado a reflexionar y hemos aprendido mucho sobre eso. Eso una puede, práctica. Y eso es puede interesante, porque hacer, eso permite, claro, eso permite atender pacientes o consultantes que se encuentran en sectores muy aislados del país. Ahí tenemos un regalo en la acepción, en el significado de José Miguel Berlucci, ¿no? Sí, la palabra regalo no me gusta tanto. Yo creo que es un aprendizaje que nos llevó a flexibilizarnos, y vamos aprendiendo mucho, porque efectivamente también aquí se pone en juego qué dispositivos, la brecha digital, por ejemplo, que se ha puesto en evidencia. Sí, bueno, eso no tiene es tan fácil hacer atención remota a veces. Sus luces y sombras. Exacto. José Miguel Berlucci, tú que manejas en términos como dirigente del Colegio Médico, términos más macro, en el mundo de la salud mental que nos mencionaba Albana Paganini, ¿ha habido algún avance que pudiera perdurar después de la pandemia, aparte de la atención remota, que hubo un salto cuántico, ¿no? José Miguel. ¿Aló? Ahí estás. Sí. Yo creo que la salud mental siempre ha sido nuestro talón de Aquiles. Talón de Aquiles de la sociedad chilena, claro. Así es, y por dos razones, principalmente uno, porque nuestro modelo de desarrollo, y aquí probablemente mi acompañante nos puede dar una clase magistral sobre aquello, nuestro modelo de desarrollo pone mucha presión sobre la salud mental de los habitantes de este país. Y lo segundo es que efectivamente, desde el punto de vista también biomédico, en general de modelo de salud que tenemos histórico y que se ha intentado cambiar en las últimas décadas, es que efectivamente pareciera que la salud mental fuera, entre comillas, de menos importancia, ¿no es cierto?, que una enfermedad física o biológica. Y en realidad es por esas dos razones que partimos, ¿no es cierto?, desde una base peor, ¿no es cierto?, que otra sociedad. Entonces, efectivamente, la inversión y el cambio que tenemos que ver de mirada tiene que ser mucho mayor que lo que podríamos hacer frente a otra enfermedad. Y en ese sentido hemos tenido avances, pero bien poquito, La verdad que los últimos avances en los últimos años han sido bien pobres, desde la inclusión del GES, de la depresión, la creación de los centros de la red de COSAM, ¿no es cierto?, que son consultorios de resolución secundaria de salud mental a nivel público, y con el anuncio, ¿no es cierto?, del aumento en un 300%, no del total, sino referente al año anterior, en aportes para salud mental, en salud privada, que anunció el presidente hace algunos meses atrás. La verdad que han sido los avances que hemos tenido en los últimos años, pero la verdad es que, por decir de alguna forma, la revolución que necesitamos para poder generar un cambio de paradigma es bastante mayor. Y eso incluye con un aumento de recursos frescos para la atención, el fortalecimiento de la atención de salud mental en toda la red pública y, por qué no, también privada, pero también tiene que ver con un cambio de paradigma, tiene que ver con un cambio de paradigma tanto a nivel de la medicina como también a nivel de la sociedad, para poder darle la importancia y para justamente poder generar políticas públicas que vayan orientadas a la protección de la salud mental. Y en esto me refiero a políticas de trabajo, políticas de cuidado, políticas laborales, políticas de vivienda, que vayan orientadas a la protección de salud mental. Y la verdad que con eso estamos súper atrasados.
Bueno, hemos estado conversando en el Mostrador en la Clave con José Miguel Berlucci, secretario nacional del Colegio Médico, y con Albana Paganini, directora de la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con el Mostrador en la Clave. Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeut, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Conversaciones necesarias. El Mostrador en la Clave.